Vamos a ver en este vídeo el apartado sobre la clasificación de los elementos químicos. Vale. Antes de hablar de la clasificación de los elementos químicos, os quiero recordar lo que era un átomo. El año pasado ya visteis alguna cosa y en otros vídeos anteriores ya os he hablado de modelos atómicos. Solamente recordaros lo que era Z, que era el número atómico, que era el número de protones, A, que era el número másico, que era el número de protones más neutrones. Y si el símbolo lo representamos por una letra X, es su símbolo cualquiera, pues aquí se le pone el numerito A, aquí se le pone el numerito Z y aquí tenemos un átomo. Bien, pues os recuerdo que un isótopo, o son átomos isótopos, los átomos que tienen el mismo número atómico, pero diferente número másico. El mismo número atómico y diferente número másico. Por ejemplo, el carbono. Pues tenemos un carbono que es 12,6 carbono. Otro carbono que es el 13,6. También es carbono. Y otro carbono que es el 14,6 carbono. Como todos tienen 6, todos pertenecen al mismo elemento químico, ¿vale? Estos átomos son isótopos. ¿En qué se diferencian los isótopos? Pues en el número másico, es decir, en el número de neutrones que tienen en el núcleo. ¿Y en qué se parece? En el número atómico, el número de protones que tienen en el núcleo. Bien, pues como acabo de decir, un elemento es el conjunto de todos los átomos. Un elemento está formado por todos los átomos que tienen el mismo número atómico, mismo Z. Bien, vamos a empezar a hablar entonces de la tabla periódica. Deciros que la actual tabla periódica prácticamente es la misma que en el año 1869 estableció el ruso Mendeleev. Un personaje, Mendeleev, una persona grande, alta, fuerte, barbudo, con muy mal genio, pero muy buen científico. ¿Qué hizo Mendeleev? Mendeleev ordenó los elementos químicos en orden creciente de masas. Orden creciente de masas. Bien, al ordenar, él fue colocando en columnas, fue haciendo que se colocaran en columnas aquellos elementos que tenían propiedades parecidas. En columnas colocaba los elementos de propiedades parecidas. De tal manera que en la tabla de Mendeleev todos los elementos que estaban uno debajo de otro, pues tenían propiedades parecidas. Bien, cuando estaba haciendo su clasificación periódica, pues tuvo un par de genialidades
La primera es que dejó algunos huecos. Como él tenía muy en cuenta el tema este de que en la misma columna aparecieran los elementos que tenían las mismas propiedades, cuando le faltaba un elemento, pues dejaba el hueco. Él decía que es un elemento que sería descubierto posteriormente. De hecho, así ocurrió, por ejemplo, con el galio, que fue uno de los huecos que dejó, y también con el escandio. Son dos ejemplos de los huecos que dejó Mendeleev. También hizo otra cosa, y es que en algunos casos invirtió el orden. Es decir, en lugar de poner un elemento aquí y el siguiente aquí, los puso al revés. Mendeleev dijo que seguramente las masas de estos elementos estaban mal medidas y que cuando se hicieran bien las medidas, pues entonces le darían la razón para esa colocación. Bien, como imagináis, pues Mendeleev, como era propio característico de él, pues haciendo amigos, diciendo que el que había medido esa masa, pues la había medido mal. Bien, no fue hasta principios del siglo XX cuando un señor llamado Moseley, este también tiene una historia curiosa, no la cuento aquí por ahorrar un poco de tiempo, eh, prácticamente partió de la ordenación de Mendeleev, pero lo que hizo fue que ordenó los elementos no por masas, sino ordenó por números atómicos. Él había descubierto el número atómico, ¿vale? Esa característica de los átomos, de los elementos, y hizo la ordenación siguiendo ese criterio, siguiendo el criterio de número atómico, ¿vale? Número atómico. Voy a borrar esto que he puesto aquí. Número atómico. ¿Vale? Vale, pues actualmente la tabla periódica que todos usamos, que está en los libros, en las agendas y por todos lados, pues es la que al final hizo Moseley, que era una ordenación por números atómicos. Al hacer esta ordenación por números atómicos ya no había que hacer excepciones, sino que todo esto pues salía perfectamente. La actual tabla periódica, como sabéis, está ordenada en filas y en columnas. La actual tabla periódica está ordenada en filas y columnas. La actual tabla periódica tiene un total de 7 filas, a las que llamaremos no filas, sino que llamaremos periodos, y un total de 18 columnas, a las que llamaremos no columnas, sino llamaremos grupos. Por tanto, periodos hay del 1 al 7 y grupos hay del 1 al 18. Bien, si la pregunta que me vais a hacer es si os tenéis que aprender la tabla periódica de memoria, yo os voy a decir que no. Este curso no os voy a pedir de momento. No tengo previsto de momento pediros que os aprendáis la tabla periódica de memoria. El año que viene lo vais a necesitar porque veréis formulación química y es necesario pues saber dónde están los elementos para poder formular. Bien, y con esto lo dejamos por aquí.
sobre tabla periódica. Ya iremos hablando sobre un poco más sobre esto y cuando hagamos los ejercicios, pues iremos viendo un poquito más de teoría. Y esto es todo.